Buenos días, vamos a comenzar con con la clase de lesiones del manguito rotador por parte del programa de cirugía articular de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Mi nombre es Leonardo Baruch Aguirre Delgado y nuestro profesor titular es el doctor Berumen Nafarrate. Como introducción, cuando hablamos de una lesión de manguito rotador, no debemos limitar el concepto únicamente a la rotura completa. En realidad, se trata de un espectro patológico que incluye tendinopatía, lesiones parciales y roturas de espesor completo. Un punto central y clínicamente muy importante es la correlación entre imagen y síntomas. Esta no siempre es directa y sabemos desde hace años que muchos pacientes, sobre todo en edad mayor, pueden mostrar alteraciones del manguito en la resonancia o en el ultrasonido sin presentar dolor importante, y del mismo modo lo contrario, otros pacientes tienen dolor importante sin una evidencia clara de una lesión anatómica evidente. Esto obliga a entender la patología del manguito desde una perspectiva más amplia y no basta con identificar un desgarro, hay que valorar si realmente ese hallazgo es el que explica la clínica. Factores funcionales como la cinemática escapular, la postura, la movilidad de la columna, la función periescapular e incluso elementos biopsicosociales pueden influir de manera muy importante en los síntomas y en los resultados del tratamiento. El hombro es especialmente vulnerable en este tipo de alteraciones porque depende de una interacción muy fina entre escápula, húmero, clavícula, tronco y musculatura periescapular para su correcta función, y por ello en la valoración inicial del paciente con dolor de hombro no debemos de quedarnos solamente con el diagnóstico anatómico. La evaluación funcional del hombro y del complejo escapulotorácico forma parte esencial del abordaje, y de hecho en muchos pacientes el tratamiento no quirúrgico inicial debe orientarse a corregir la disfunción escapular y las alteraciones posturales y el déficit del control dinámico del hombro. La patología del manguito rotador tiene una evolución histórica muy bien documentada. Desde 1834 Smith ya describía rupturas tendinosas asociadas a trauma. Sin embargo, fue Codman que 100 años después realmente sistematizó el conocimiento del manguito rotador, describiendo con precisión la ruptura del supraespinoso y proponiendo principios terapéuticos que siguen vigentes hasta el día de hoy. Posteriormente, Charles Neer en 1972 introdujo el concepto de impeachment syndrome, proponiendo que la compresión del manguito bajo el arco coracoacromial era el principal mecanismo fisiopatológico. Y durante años esta teoría dominó el abordaje del hombro doloroso y llevó al desarrollo y popularización de múltiples procedimientos quirúrgicos orientados a descomprimir, por así decirlo, el espacio subacromial. Sin embargo, ya con el paso del tiempo, este modelo fue cuestionado y diversos autores comienzan a sugerir que la disfunción del manguito podría ser el evento primario, provocando así la migración superior de la cabeza humeral y generando así el pinzamiento secundario, en lugar de ser esta la causa inicial. De manera paralela, estudios más recientes han demostrado que la degeneración intrínseca del tendón asociada con la edad tiene un papel central en la fisiopatología. Además, el desarrollo de herramientas diagnósticas como el ultrasonido, la resonancia y la artroscopía permitieron diferenciar con mayor precisión entre tendinosis, lesiones parciales, rupturas completas, haciendo que el término impeachment syndrome actualmente resulte demasiado inespecífico. Las lesiones del manguito rotador representan la causa más frecuente de dolor y discapacidad de hombro en la población adulta, y su prevalencia aumenta progresivamente con la edad, y muchas de estas lesiones pueden encontrarse incluso en pacientes asintomáticos. Los estudios cadavéricos han demostrado una prevalencia de defectos del manguito rotador que oscila entre el 5 y el 40%, y la frecuencia de rupturas completas aumenta de forma importante con la edad, observándose aproximadamente 6% en menores de 60 años y hasta 30% en mayores de 60. Los estudios con resonancia magnética y ultrasonido en individuos asintomáticos han demostrado una prevalencia global cercana del 34%, con aproximadamente 15% de rupturas de espesor completo y 20 parciales. Y en pacientes mayores de 60 años la prevalencia de rupturas completas puede alcanzar 28%, mientras que las parciales pueden llegar hasta el 26%. Otro hallazgo clínico relevante es la alta frecuencia de afectación bilateral. En pacientes con rupturas sintomáticas en un hombro existe aproximadamente 35% de probabilidad de que se presente una lesión contralateral, y aumenta así hasta el 50% en mayores de 66 años. Estos hallazgos apoyan el concepto de que las lesiones del manguito rotador forman parte de un proceso degenerativo progresivo relacionado con la edad. Diversos factores de riesgo han sido identificados, los cuales contribuyen a la degeneración tendinosa y a la progresión de los desgarros. El tabaquismo es uno de los factores modificables más importantes, ya que la nicotina produce una vasoconstricción y disminuye el aporte de oxígeno al área hipovascular del supraespinoso y del infraespinoso. Esto favorece la degeneración tendinosa y aumenta el riesgo de ruptura y se asocia con desgarros de mayor tamaño, además de peor cicatrización después de la reparación quirúrgica. También la hipercolesterolemia
se ha relacionado con mayor riesgo de lesiones del manguito rotador, ya que la deposición de lípidos en el tendón altera sus propiedades biomecánicas y disminuye su elasticidad y también favorece la ruptura. Existe además evidencia de predisposición genética, ya que en estudios en hermanos han demostrado un riesgo relativo de hasta 2.4 veces mayor en rupturas de manguito rotador, además de una mayor tasa de progresión del tamaño de los desgarros. Y otros factores asociados incluyen el microtrauma repetitivo, actividades laborales por encima del hombro, el sobreuso deportivo, la dominancia del miembro superior, y los cuales contribuyen a la degeneración progresiva del mango. El manguito rotador, pues como ya sabemos, está conformado por 4 músculos que se originan en la escápula y cuyos tendones se insertan en las tuberosidades del húmero formando una estructura continua alrededor de la cabeza humeral. El subescapular es el único músculo anterior del manguito y el de mayor volumen. Se inserta en la tuberosidad menor y actúa principalmente como un rotador interno y estabilizador anterior de la cabeza humeral. Su porción superior es especialmente relevante porque este participa en la estabilidad del tendón de la cabeza larga del bíceps. Después tenemos el supraespinoso, que se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en la faceta superior de la tuberosidad mayor, y su función principal es el de iniciar la abducción del hombro. Y contribuye a la compresión de la cabeza humeral contra la glenoides, siendo clave en la estabilidad articular. Después tenemos el infraespinoso, que se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en la faceta media y superior de la tuberosidad mayor y es el principal rotador externo. Y por último tenemos el redondo menor, que aunque es de menor volumen, pues también contribuye a la rotación externa. Un punto fundamental que hay que tener en cuenta es que los tendones del manguito no son estructuras independientes, sino que se encuentran interdigitados y continúan con la cápsula articular, formando así una unidad funcional. Finalmente, el tendón de la cabeza larga del bíceps, aunque no está incluido de forma estructural en el manguito, actúa como un estabilizador dinámico, por lo que su patología se asocia frecuentemente a lesiones de manguito. El manguito rotador cumple con 3 funciones biomecánicas principales. La primera es la rotación del húmero, el balance muscular dinámico y finalmente la compresión de la cabeza humeral contra la glenoides. Este último, denominado concavity compression, es fundamental para la estabilidad glenohumeral, especialmente en posiciones donde los ligamentos capsulares se pueden encontrar laxos. Un concepto central es el de los force couples del manguito rotador, en donde en el plano coronal la fuerza superior del deltoides debe de ser equilibrada por el manguito inferior, compuesto por el infraespinoso y el redondo menor, y el subescapular, y así este equilibrio evita la migración superior de la cabeza humeral durante la elevación. Y en el plano transversal el balance ocurre entre el subescapular anteriormente y el infraespinoso y el redondo menor posteriormente. Este balance anterior-posterior es esencial para mantener la cabeza humeral centrada dentro de la glenoides durante los movimientos. Desde un punto de vista clínico, el objetivo quirúrgico no siempre es reparar todos los tendones, sino más bien restaurar el force couples para poder mantener un fulcro estable y permitir la movilidad funcional del hombro. Otro concepto importante es el del rotator cable, que está descrito como una banda gruesa en forma de arco en la cara articular del manguito, y este cable, por así decirlo, actúa como un puente de suspensión que distribuye las cargas. Y aquí las roturas laterales al cable pueden mantener aún la función del manguito mientras el cable permanezca intacto. Finalmente, la biomecánica del manguito no puede entenderse sin la función escapular, ya que la disquinesia escapular altera la orientación del acromion y modifica los brazos de palanca musculares y disminuye la eficacia del manguito rotador. Por ello, el fortalecimiento de los estabilizadores escapulares puede mejorar la función del manguito, incluso sin una reparación quirúrgica. Las lesiones del manguito rotador tienen una etiopatogenia multifactorial que incluyen mecanismos tanto intrínsecos como extrínsecos. La teoría intrínseca propone que el envejecimiento, el microtrauma repetitivo, el estrés oxidativo y la apoptosis de tenocitos conducen a una degeneración progresiva del tendón. Inicialmente se afectan las fibras profundas, generando aumento de tensión sobre las fibras intactas, lo que favorece la progresión de lesiones parciales hasta ya rupturas completas. Y los mecanismos extrínsecos, por otro lado, incluyen el pinzamiento subacromial y factores anatómicos como el acromion ganchoso, espolones acromiales y disminución del espacio subacromial que pueden producir una compresión repetitiva del supraespinoso. Finalmente, estudios recientes han demostrado cambios moleculares asociados a la progresión de la lesión, incluyendo apoptosis celular, fibrosis articular, atrofia grasa y alteraciones en la expresión genética, particularmente en roturas masivas, lo cual explica una menor capacidad de cicatrización en este tipo de pacientes. Entonces, por así decirlo, las lesiones del manguito rotador deben entenderse como el resultado de la interacción entre la degeneración intrínseca y la compresión extrínseca y el microtrauma repetitivo y los factores biológicos.
Más allá del aumento del tamaño del desgarro, la verdadera relevancia de la historia natural del manguito rotador está en los cambios crónicos que ocurren en la unidad músculo-tendón. Conforme la lesión progresa, el tendón se retrae y el músculo pierde masa, aparece infiltración grasa y disminuye la capacidad funcional y biológica de reparación. La infiltración grasa es uno de los hallazgos más importantes porque se asocia con una peor calidad tisular, menor elasticidad, menor potencial de cicatrización y tasas más altas de falla después de la reparación. Y estudios han mostrado que la infiltración grasa moderada del supraespinoso puede aparecer aproximadamente 3 años después del inicio de los síntomas y la infiltración severa puede aparecer entre 4 y 5 años después de la aparición de los síntomas. La atrofia muscular también es crítica ya que la pérdida de volumen y fuerza alteran los force copos del hombro y favorece la migración superior de la cabeza humeral y modifica la cinemática glenohumeral. Estos cambios no solo empeoran la función, sino que aumentan el riesgo de que una lesión inicialmente reparable se pueda convertir ya en una lesión irreparable. Por eso, aunque algunos pacientes toleran clínicamente una rotura durante años, la progresión estructural puede continuar silenciosamente y este concepto es clave al decidir entre observación y reparación temprana, especialmente en pacientes jóvenes activos con roturas reparables antes de que aparezca infiltración grasa moderada o atrofia marcada y que ya la vuelva una, una lesión irreparable ya con el tiempo. La patología del manguito rotador debe entenderse como un espectro progresivo. Con el tiempo estas lesiones pueden aumentar de tamaño, generar retracción tendinosa, atrofia muscular, infiltración grasa, lo cual finalmente puede conducir a la artropatía por insuficiencia de manguito. Debido a esta progresión estructural, múltiples sistemas de clasificación han sido desarrollados para describir las características morfológicas de las lesiones. Estas clasificaciones no son excluyentes entre sí y generalmente se tienen que utilizar de manera complementaria. Y aquí las clasificaciones actuales consideran principalmente la profundidad de la lesión, el tamaño del desgarro, el número de tendones involucrados, el patrón geométrico de la rotura, el grado de retracción tendinosa y la calidad del músculo, medida principalmente por la infiltración grasa. Estos factores tienen implicaciones directas en la reparabilidad, la técnica quirúrgica, el pronóstico funcional y el riesgo de falla después de la reparación. Las lesiones parciales del manguito rotador se van a clasificar principalmente con Ellman, el cual considera tanto la localización como la profundidad del desgarro. Según la localización, las lesiones pueden ser articulares, bursales o intratendinosas, donde las lesiones del lado articular, estas van a ser las más frecuentes y se asocian a hipovascularización o a hipovascularidad del supraespinoso, mientras que las bursales suelen ser relacionadas más bien con con factores mecánicos extrínsecos como el pinzamiento subacromial. La clasificación por profundidad se divide en 3 grados. El grado 1 corresponde a una lesión de menos de 3 milímetros o menos del 25% del espesor total del tendón. El grado 2 incluye lesiones entre 3 y 6 milímetros o del 25 al 50% del espesor total. Y finalmente el grado 3 corresponde a lesiones mayores de 6 milímetros o que comprometen más del 50% del espesor del tendón. Este punto es clínicamente relevante ya que múltiples estudios han demostrado que las lesiones mayores de 50% del espesor presentan mayor riesgo de progresión y generalmente se consideran candidatas a reparación quirúrgica, mientras que las menores se pueden tratar únicamente con debridamiento o tratamiento conservador. Las lesiones completas del manguito rotador se van a clasificar frecuentemente según su tamaño, utilizando la clasificación de DeVorio y Coffield, basadas en la medición anteroposterior del desgarro. Aquí las lesiones pequeñas miden menos de 1 centímetro, las medianas entre 1 y 3 centímetros y las grandes entre 3 y 5 centímetros. Finalmente las masivas más de 5 centímetros. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la definición de rotura masiva puede incluir la afectación de 2 o más tendones o una retracción significativa hasta el nivel glenoideo del tendón. El tamaño del desgarro tiene implicaciones pronósticas importantes, ya que las lesiones de mayor tamaño se asocian con mayor retracción tendinosa y mayor infiltración grasa y atrofia muscular, así como menor probabilidad de reparación anatómica completa. Burkhardt describió diferentes configuraciones basadas en la movilidad y orientación del desgarro. Las roturas en media luna o crescent presentan buena movilidad media lateral, lo que permite una reparación directa en la huella anatómica sin generar una tensión excesiva. En contraste, las roturas en U o en L tienen mayor retracción medial y menor movilidad lateral. En estos casos es necesario realizar técnicas de convergencia de márgenes o para una fijación en el hueso y así disminuir la tensión en la reparación. Esta clasificación es especialmente útil porque no solo describe la morfología de la lesión, sino que orienta directamente la estrategia quirúrgica a tomar según la forma de la lesión.
La clasificación de Paté describe el grado de retracción tendinosa en las rupturas completas del manguito y es uno de los factores más importantes para determinar la reparabilidad. Este lo divide en tres grados. El primero corresponde a una retracción mínima con el tendón cercano a la inserción en la tuberosidad mayor, y estas lesiones generalmente permiten una reparación directa sin una tensión significativa. Las grado 2 se caracterizan por una retracción hasta el nivel de la cabeza humeral, y en estos casos puede ser necesaria la movilización tendinosa o liberación para poder lograr, así como la tracción para lograr la inserción en su punto anatómico. Y finalmente las grado 3 corresponden a una retracción hasta el nivel glenoideo, y estas lesiones suelen asociarse con una atrofia muscular severa, infiltración grasa avanzada y menor probabilidad de reparación completa, pudiendo requerir técnicas más avanzadas o de reconstrucción. Finalmente, la clasificación de Gutalier evalúa la infiltración grasa del músculo, la cual representa degeneración crónica y pérdida funcional muscular. La grado 0 corresponde a un músculo normal sin infiltración grasa. La grado 1 únicamente estrías grasas. Grado 2 presenta menor proporción de grasa que músculo. La grado 3 proporciones similares entre grasa y músculo. Y finalmente la grado 4 que predomina la grasa sobre el músculo. Este hallazgo tiene gran importancia clínica, ya que la infiltración grasa se asocia con menor reparabilidad, mayor tensión en la reparación y mayor tasa de ruptura. Generalmente la infiltración grasa grado 2 o mayor se asocia con resultados inferiores, mientras que la grado 3 o 4 ya se consideran predictores de mala evolución y en algunos casos hasta incluso irreparabilidad. Aquí la evaluación se realiza típicamente en cortes sagitales, en la resonancia magnética a nivel del cuerpo escapular. Con el desarrollo de la artroscopía, la importancia de las lesiones del subescapular ha sido cada vez más reconocida, y aquí la clasificación de la FOS es la más utilizada y se basa en la extensión de la lesión en el punto de inserción. Tenemos la FOS tipo 1, que corresponde a una lesión parcial del tercio superior del tendón. La FOS tipo 2, que implica el tercio superior completo. La FOS 3, que es una lesión que compromete los dos tercios superiores. La tipo 4, que corresponde a una ruptura completa del tendón, generalmente con la cabeza humeral aún centrada. Y finalmente la más avanzada, tipo 5, además de una ruptura completa, va a existir una inestabilidad del tendón de la cabeza larga del bíceps. La historia clínica representa probablemente el paso más importante en la evaluación de un paciente con sospecha de lesión de manguito rotador. Esta información orienta tanto el diagnóstico como la toma de decisiones terapéuticas. Aquí los síntomas más frecuentes incluyen dolor, debilidad, rigidez, crepitación e incluso sensación de inestabilidad. La debilidad suele reflejar falla estructural del tendón, mientras que el dolor aislado puede corresponder a una tendinopatía o bursitis. La edad del paciente es un factor clave, ya que las lesiones degenerativas predominan en pacientes mayores, mientras que en pacientes jóvenes generalmente se requiere de un mecanismo traumático. También la cronicidad influye en el potencial de reparación, ya que lesiones agudas tienen mejor pronóstico que las crónicas, y otros factores importantes incluyen el nivel de actividad, la dominancia del brazo, el tabaquismo, las comorbilidades y la expectativa funcional del paciente, las cuales deben de considerarse al decidir el tratamiento quirúrgico o conservador. La inspección del hombro debe de realizarse comparando ambos lados, y aquí la atrofia del supraespinoso e infraespinoso es un hallazgo importante y sugiere lesión crónica del manguito, frecuentemente asociada a una degeneración grasa o retracción tendinosa. La palpación debe de incluir el espacio subacromial, donde puede identificarse dolor asociado a bursitis o a pinzamiento, así como en el surco bicipital, que permite detectar patología del tendón de la porción larga del bíceps. También debe de evaluarse la presencia de crepitación subacromial durante la movilización pasiva, la cual puede indicar degeneración del manguito o bursitis. Y en la evaluación de la movilidad es fundamental diferenciar entre una limitación activa y pasiva, en donde la limitación activa pero con una movilidad pasiva conservada sugiere lesión de manguito, y por lo contrario, cuando ambas están afectadas, puede sugerir más bien una rigidez capsular o patología articular. Otro concepto clave es la pseudoparálisis, que va a estar definido como la incapacidad para elevar el brazo, pero con una movilidad pasiva conservada, y se asocia ya a roturas masivas del tendón. Ya pasando a la evaluación de cada elemento, el supraespinoso es el tendón que más frecuentemente encontramos lesionado en el manguito rotador, por lo que su evaluación es fundamental. Aquí la prueba de Hove o EMTICAN se realiza con el brazo en el plano escapular a 90 grados de elevación y rotación interna, aplicando una resistencia hacia abajo. Aquí la presencia de dolor o debilidad sugiere lesión del supraespinoso. Tenemos la variante de Full Can Test,
con el brazo en rotación externa. Aquí la posición disminuye el pinzamiento subacromial y se considera más específica para evaluar puramente lesión del supraespinoso sin el pinzamiento. Tenemos el drop arm test, donde el paciente eleva el brazo y luego desciende lentamente, y aquí la incapacidad para controlar el descenso o la caída brusca del brazo sugiere una ruptura completa del manguito. Y finalmente tenemos el arco doloroso, que se considera positivo cuando aparece dolor entre los 60 y 120 grados de elevación, lo cual sugiere una patología del supraespinoso o pinzamiento subacromial, y es importante diferenciar la debilidad verdadera de la inhibición por dolor, ya que la debilidad real es más sugestiva de una ruptura estructural del tendón. En cuanto a los rotados externos del hombro, que están formados por el infraespinoso y el redondo menor, su evaluación es clave para identificar lesiones o superiores del manguito. Aquí la evaluación se realiza con rotación externa contra resistencia, con el brazo en aducción y con el codo a 90 grados. Aquí la debilidad comparativa con el lado contralateral sugiere ya una lesión del supraespinoso. Tenemos la prueba del lag sign o la rotación externa, en donde se evalúa colocando el hombro en rotación externa máxima y pidiendo al paciente que mantenga la posición. Aquí, si el brazo cae hacia rotación interna, la prueba se considera positiva y sugiere una ruptura completa del infraespinoso. Finalmente tenemos el Hornblower sign o prueba de Paté, que evalúa principalmente el redondo menor. Se realiza con el hombro en abducción a 90 grados y rotación externa, y la incapacidad para mantener la rotación externa va a indicar una lesión del redondo menor. Y finalmente tenemos el drop sign, que corresponde a la incapacidad para mantener la rotación externa contra gravedad, lo cual ya sugiere ya un compromiso severo de los rotadores externos. El subescapular es el principal rotador interno del hombro y estabilizador anterior de la articulación glenohumeral, y sus lesiones frecuentemente se van a asociar con patologías del tendón de la cabeza larga del bíceps. Aquí tenemos la prueba de lift-off test, que se realiza colocando la mano del paciente en su región lumbar y solicitándole que lo despegue de la espalda. La incapacidad para poder hacerlo va a sugerir una lesión del subescapular. Después tenemos el belly press, o también llamado Napoleón, que se realiza con la mano sobre el abdomen. Aquí el paciente presiona contra el abdomen intentando mantener el codo hacia adelante, y la compensación mediante la flexión de la muñeca o intentarlo compensar con la extensión del codo puede sugerir también debilidad del subescapular. Y finalmente tenemos la prueba de Bear Hug, que se realiza colocando la mano del paciente sobre el hombro contralateral, mientras que el examinador va a intentar separar la mano del hombro. Las pruebas de pinzamiento del manguito contra el arco acromial se evalúan mediante la prueba de NIR, que se realiza mediante una elevación pasiva del brazo y rotación interna. Aquí el dolor en el rango final sugiere un pinzamiento subacromial. Tenemos también la variante con la prueba de Hawkins-Kennedy, que se realiza con el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna forzada. Esta maniobra comprime el supraespinoso contra el ligamento coracoacromial y si se presenta dolor se considera positiva. Tenemos la prueba de Yocum, que es una variante donde el paciente coloca la mano sobre el hombro contralateral y eleva el codo, y el dolor va a ser sugestivo de pinzamiento subacromial. Y finalmente el arco doloroso, que como ya mencionábamos es un dolor que aparece entre los 60 y 120 grados de abducción. Las maniobras clínicas del manguito rotador tienen diferentes sensibilidades y especificidades, por lo que se deben de interpretar en conjunto. Para el supraespinoso, la prueba de Joven muestra una sensibilidad variable entre 41 y 88%, con una especificidad entre el 50 y 70%, según el tamaño de la lesión. El drop arm test representa baja sensibilidad cercana al 10%, pero una especificidad muy alta, cercana al 98%, por lo que puede ser útil para confirmar las rupturas completas. En la evaluación del infraespinoso, el Hornblower sign presenta una sensibilidad entre el 80 y 100%, con una especificidad entre 70 y 93%, y el External Rotation Lag sign muestra una especificidad que puede alcanzar hasta el 100%, lo que puede sugerir una ruptura completa del manguito postero superior. Para el subescapular, el belly press tiene una especificidad entre el 96 y 99%, el lift-off presenta una especificidad entre el 95 y 100%, siendo ambas pruebas altamente específicas para lesiones del subescapular. Finalmente, el Bear Hug test tiene una sensibilidad variable entre el 19 y 60%, útil para detectar lesiones parciales, y las pruebas para pinzamiento presentan buena sensibilidad pero muy baja especificidad, donde el NIR test tiene una sensibilidad entre el 59% y 83%, mientras que el Hawkins presenta una sensibilidad entre 70 y 88%, con especificidades generalmente menores al 50%. En conclusión, las pruebas con mayor valor confirmatorio van a ser el drop arm, el lift off, el belly press, el external rotation lag sign, mientras que NIR y Hawkins pueden funcionar mejor como pruebas de tamizaje.
Una vez que se sospecha clínicamente de una lesión del manguito rotador, va a ser necesario confirmar el diagnóstico mediante un estudio de imagen. Las radiografías simples deben de obtenerse como evaluación inicial en todo paciente con sospecha de lesión y este permite evaluar la migración superior de la cabeza humeral, la morfología acromial y cambios degenerativos. También tenemos el ultrasonido, que es una herramienta altamente útil con una sensibilidad aproximadamente del 84% y especificidad del 90% para lesiones del manguito y para rupturas completas la sensibilidad puede alcanzar hasta el 96% y especificidades cercanas al 93%. Aquí diversos estudios han demostrado la precisión comparable entre el ultrasonido y la resonancia magnética, especialmente en rupturas completas. Sin embargo, el ultrasonido presenta menor sensibilidad para rupturas parciales, con valores apenas cercanos al 46%. También se menciona que el ultrasonido tiene varias ventajas importantes, ya que es dinámico, permite la comparación contralateral, rápido, es costo efectivo, pero pues como todos sabemos es operador dependiente. Por ello que la resonancia magnética es el estudio más completo, ya que permite evaluar el tamaño de la ruptura, la retracción tendinosa, la infiltración grasa, la atrofia muscular y estructuras asociadas como el bíceps, labrum y la articulación acromioclavicular. Y por esta razón, pues esta sigue siendo la prueba de imagen por excelencia para la evaluación integral del hombro. La indicación más clara para la reparación del manguito rotador corresponde a la ruptura aguda traumática de espesor completo, especialmente en pacientes jóvenes o funcionalmente activos. En este grupo, la reparación temprana busca evitar la progresión hacia cambios irreversibles. También las rupturas completas sintomáticas en pacientes menores de 60 a 65 años constituyen una indicación importante debido al riesgo muy bien documentado de la progresión del tamaño del desgarro y deterioro estructural con el tiempo. Se ha demostrado que aproximadamente la mitad de las rupturas degenerativas completas aumentan su tamaño durante el seguimiento, lo cual se asocia con peores resultados después de la reparación. La presencia de debilidad funcional significativa o pseudoparálisis representa otra indicación relevante, ya que sugiere compromiso biomecánico importante del manguito. Asimismo, las rupturas agudas del subescapular requieren una consideración especial para la reparación temprana debido a la rápida retracción tendinosa y al riesgo de degeneración muscular irreversible. En general, las rupturas completas mayores de 1 a 1.5 centímetros con escasos cambios crónicos en imagen en pacientes con alta demanda funcional van a presentar el mayor beneficio potencial de una reparación temprana al intervenir antes de que se establezcan ya cambios estructurales progresivos que conduzcan a la irreparabilidad de la lesión. El tratamiento conservador está indicado en pacientes con tendinopatía del manguito rotador, rupturas parciales, rupturas completas pequeñas, generalmente menor de 1 a 1.5 centímetros. En estos casos, el riesgo de progresión estructural a corto plazo es menor y existe la posibilidad de mejoría clínica con pura rehabilitación dirigida. Las rupturas parciales pueden generar dolor significativo debido a la tensión de las fibras remanentes, sin embargo, su progresión suele ser lenta, así permitiendo un abordaje terapéutico conservador. Las rupturas parciales articulares tienden a responder mejor a la fisioterapia, mientras que las bursales presentan mayor tasa de falla al tratamiento no quirúrgico. Y las rupturas degenerativas atraumáticas, particularmente en pacientes mayores de 65 años con buena función global, también pueden manejarse inicialmente de forma conservadora con buenos resultados. También las rupturas completas pequeñas presentan bajo riesgo de progresión temprana, por lo que el manejo conservador inicial es razonable, siempre con una vigilancia clínica y en algunos casos hasta con seguimiento por imagen para checar que no haya una progresión importante. Finalmente, la decisión definitiva debe basarse en la evaluación del paciente, la persistencia de debilidad, la progresión del tamaño de la ruptura y el deterioro funcional de cada paciente. Las rupturas masivas crónicas con cambios estructurales avanzados van a presentar baja probabilidad de cicatrización tras la reparación. Entre los principales factores asociados de irreparabilidad se encuentran la retracción tendinosa severa, la infiltración grasa avanzada y la atrofia muscular significativa. La degeneración grasa grado 3-4 se va a asociar con mala calidad muscular y mayor tasa de falla de la reparación. Asimismo, la migración superior de la cabeza humeral en radiografías simples sugiere una incompetencia crónica del manguito rotador, lo que correlaciona ya con rupturas irreparables. Las rupturas mayores de 4 centímetros, la retracción tendinosa avanzada y la disminución del índice acromiohumeral también se ha relacionado con baja probabilidad de reparación anatómica exitosa y en pacientes añosos con baja demanda funcional, la reparación puede no ofrecer un gran beneficio clínico significativo, ya que la mejoría funcional puede alcanzarse mediante tratamiento conservador sin ningún problema. En este grupo el objetivo terapéutico se orienta más bien al control del dolor y a la preservación de la función, más que una restauración anatómica de los tendones del manguito. El tratamiento conservador del mango
Se basa en un programa progresivo estructurado en 4 fases, en donde la primera fase se enfoca para el control del dolor mediante antiinflamatorios y modificando las actividades, el reposo relativo y el uso de crioterapia o calor local. Aquí el objetivo principal va a ser el de disminuir la inflamación y permitir ya la progresión hacia la movilización temprana. Una vez ya controlado el dolor, se inicia con la siguiente fase, que es el de estiramiento progresivo. Esta fase incluye ejercicios pendulares, flexión asistida, rotación interna y externa, así como estiramientos capsulares. Después avanzamos con la fase de fortalecimiento, donde se inicia cuando el paciente ha recuperado ya los rangos de movilidad. Y esta etapa se enfoca en el fortalecimiento del deltoides, la musculatura escapular y fibras residuales del manguito. Se emplean ejercicios progresivos que inicialmente son sin resistencia y posteriormente se pueden agregar bandas elásticas o pesas ligeras. Finalmente vamos a tener la fase de mantenimiento, que tiene como objetivo preservar la movilidad y fuerzas alcanzadas. Aquí se recomienda continuar con ejercicios de fortalecimiento y estiramiento al menos 2 o 3 veces por semana. Además, se instruye al paciente en medidas de protección del manguito rotador, evitando movimientos bruscos, cargas pesadas o actividades por encima de la cabeza. Ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, la reparación artroscópica del manguito rotador permite una evaluación completa intraarticularis y subacromial, lo cual es relevante considerando que la patología asociada se puede presentar en hasta 30-50% de los pacientes sometidos a una reparación de manguito. Uno de los objetivos fundamentales de la reparación es el restaurar la huella o el footprint anatómico del manguito rotador, donde la inserción del supraespinoso sobre la tuberosidad mayor tiene una anchura medial lateral de aproximadamente 12 a 15 milímetros, por lo que la restauración parcial de esta área puede disminuir el contacto tendón-hueso y así afectar la cicatrización. Aquí la técnica de single row o una sola fila fija el tendón en una sola línea de anclas, lo que restaura parcialmente el footprint, y la técnica double row utiliza una fila medial y otra lateral, aumentando así la superficie de contacto del tendón hueso y mejorando así la compresión del tendón contra la tuberosidad. Estudios biomecánicos han demostrado que la reparación double row mejora la resistencia a la carga y aumenta el área de contacto y así disminuye la formación de un gap en comparación con la técnica de single row. Sin embargo, la superioridad clínica en términos de dolor y función aún continúa siendo controversial, ya que múltiples estudios no han logrado demostrar diferencias significativas en los resultados funcionales. Finalmente tenemos técnicas tipo suture bridge o transóseas que aumentan aún más la compresión del tendón sobre el footprint, generando una disminución más uniforme, una distribución más uniforme de la carga y una mayor estabilidad biomecánica, aunque su impacto clínico a largo plazo aún sigue siendo motivo de debate. Otro aspecto técnico relevante es la movilización tendinosa adecuada. Aquí la liberación de las adherencias permite disminuir la tensión en la reparación, lo cual es uno de los factores más importantes para una adecuada cicatrización, ya que una reparación realizada bajo tensión excesiva va a estar altamente asociada a altas fallas altas tasas de fallo, después de la reparación. En la reparación artroscópica, el procedimiento inicial inicia con una evaluación intraarticular sistemática debido a la alta prevalencia de patologías asociadas, como mencionamos, y debe de evaluarse el subescapular, el bíceps, el labrum, el cartílago articular antes de pasar al espacio subacromial. Aquí la evaluación desde el lado articular permite determinar si la ruptura es parcial o completa, y posteriormente se realiza una bursectomía completa para mejorar la visualización del manguito rotador. Aquí la liberación de adherencias es un paso crítico para permitir la movilización lateral del tendón y lograr una reparación sin tensión. La preparación del footprint mediante una decorticación suave de la tuberosidad mayor favorece una adecuada cicatrización tendón-hueso, y la colocación de anclas debe permitir restaurar la cobertura anatómica del footprint y distribuir la carga de forma uniforme. La cromoplastía no se recomienda de manera rutinaria y se reserva únicamente para casos con espolón anterior prominente o lesión del ligamento coracoacromial. Y un principio técnico fundamental es evitar reparaciones bajo tensión. Aquí la movilización adecuada del tendón mediante la liberación capsular y el uso de técnicas de doble fila van a ser unos mejores predictores de éxito, ya que logran una reducción anatómica sin tensión y con mejor distribución de las cargas. Las rupturas parciales del manguito rotador, particularmente las articulares, pueden manejarse de forma diferente según el tamaño y la calidad del tejido.
Aquí las lesiones pequeñas pueden tratarse únicamente con debridamiento o con o sin acromioplastia, y las rupturas más extensas, el principio fundamental es el de preservar el lado bursal intacto siempre que la calidad del tejido lo permita. También es importante mencionar que en rupturas menores de 15 milímetros anteroposteriores pueden repararse con una sola ancla doble cargada colocadas desde el espacio intraarticular y creando así un puente de tejido mediante el paso de las suturas a través del tendón. Y en rupturas ya mayores de 15 milímetros se recomienda utilizar dos anclas para cubrir el defecto completo y así generar una compresión del tendón sobre el footprint medial. Finalmente, en las rupturas de espesor completo, primero las rupturas deben de ser clasificadas en patrones, ya sea en crescent, en U, en L o masivas retraídas, en donde las crescent tienen una mínima retracción medial y pueden fijarse directamente en el footprint con baja tensión. En estos casos se recomienda la configuración inverted mattress con compresión lateral del tendón hacia la tuberosidad. Después tenemos que en las rupturas en U o en L van a requerir una técnica de cobertura marginal. Esta consiste en suturas de lado a lado desde medial hacia lateral para disminuir la tensión antes de fijar el tendón al hueso. Esta maniobra reduce las cargas sobre la reparación y mejora la estabilidad biomecánica. En reparaciones con doble hilera, las anclas mediales se colocan en el borde del footprint y las suturas se pasan aproximadamente entre 2 a 3 milímetros lateral a la unión miotendinosa, y las suturas se cruzan hacia la fila lateral generando así una compresión del tendón contra el hueso y mejorando así la cobertura de la huella anatómica. Es fundamental evitar pasar las suturas demasiado mediales, ya que esto puede provocar una sobretensión y rigidez postoperatoria y falla a la reparación. Después tenemos la reparación mini-open del manguito, que permite la evaluación directa de la morfología de la rotura, la calidad del tejido remanente y mayor facilidad, por así decirlo, con la que el tendón puede ser restaurado a su inserción anatómica. Se reseca la busa hipertrófica y el tejido cicatricial para mejorar la visualización del tendón y determinar el grado de pérdida tisular. Un principio fundamental es el de preservar la integridad del arco coracoacromial, ya que éste actúa como una contención superior y su resección puede favorecer la migración superior de la cabeza humeral. El objetivo de la reparación es lograr una fijación fuerte del tendón al húmero sin una tensión excesiva, y para lograr la reparación sin tensión se realizan 3 liberaciones secuenciales. Primero se libera la interfaz húmero-escapular separando el manguito del deltoides, del acromion y del ligamento coracoacromiales. Posteriormente se libera el ligamento coracohumeral y la cápsula del intervalo rotador para mejorar la tracción tendinosa, y si aún así no se alcanza la tuberosidad se puede realizar una tercera liberación capsular desde el borde glenoideo. La inserción ideal se localiza en el surco en la base de la tuberosidad y la reparación se realiza mediante una técnica tipo lengüeta en surco, donde el tendón se introduce dentro de una ranura ósea para mejorar la estabilidad y mantener el contacto de tendón-hueso, incluso si existe una relajación de las suturas. También se utilizan suturas no absorbibles pasadas a través de túneles transóseos, con o sin nudo, alejadas del espacio subacromial. La reparación artroscópica es actualmente el método preferido debido a una mejor visualización intraarticular, menor daño del deltoides, rehabilitación más temprana. Y los constructos double row permiten mayor cobertura de la huella y mejor compresión del tendón contra la tuberosidad mayor, lo que mejora las condiciones biológicas de cicatrización. Aquí estudios biomecánicos muestran que el double row aumenta el área de contacto, la presión de contacto y resistencia a la falla inicial. Sin embargo, múltiples estudios clínicos muestran que los resultados funcionales entre single row y double row son similares en rupturas pequeñas y medianas, en donde las ventajas del double row se vuelve más evidente más bien en rupturas grandes, masivas o de mala calidad tisular. En estos casos sí se ha demostrado una menor tasa de reruptura. Las tasas de ruptura del manguito rotador varían según el tamaño de la lesión y el constructo utilizado, en donde las rupturas grandes, la reparación single row presenta tasas de ruptura de entre 20 y 40%. La técnica double row reduce estas cifras aproximadamente entre 10 y 25% de ruptura, principalmente por una mayor cobertura de la huella y mejor compresión del tendón hueso.
Las técnicas tipo suture bridge o transóseas muestran aún tasas menores, aproximadamente entre el 8 y el 20%. Y el tamaño de la ruptura es uno de los factores más importantes, con tasas de falla que pueden alcanzar hasta el 40 y 60% después ya en rupturas masivas. También la infiltración grasa grado 2 o mayor duplica el riesgo de ruptura, especialmente en el supraespinoso y en el infraespinoso. Y la reparación bajo tensión, la retracción avanzada y la cobertura incompleta del footprint van a ser los factores biomecánicos más críticos a la hora de una falla estructural. Ya como conclusiones, el objetivo principal de la reparación del manguito rotador es restaurar la inserción anatómica del tendón en la tuberosidad con mínima tensión. La restauración de la huella mejora el entorno biológico y cicatrización y la distribución de las cargas. El double row o la técnica de doble hilera ofrece ventajas biomecánicas, especialmente en rupturas grandes, aunque la evidencia clínica no muestra alguna gran superioridad significativa para rupturas pequeñas. Y la calidad tisular, la infiltración grasa y retracción tendinosa son los determinantes pronósticos más importantes, incluso más que la técnica utilizada. Finalmente, hay que tener en cuenta que no todas las rupturas requieren reparación y que la indicación debe de individualizarse según los síntomas, la función y las características estructurales de la lesión. Y pues esto sería todo por parte de la clase. Muchas gracias.